Este video tutorial creado para explicar el manejo del archivo símbolos electrónica dentro del curso de electrónica básica SENA SET. Vamos en primer lugar a explicar cuáles son los archivos o las hojas de cálculo Excel que tiene dicho archivo. En primer lugar, tiene la hoja 0, instrucciones, como su nombre lo indica, son las instrucciones de manejo adecuado de este archivo. En segundo lugar, tiene la hoja símbolos, donde aparecen los diferentes símbolos utilizados en electrónica y la definición de cada uno de ellos. En la parte de la derecha aparecerán unos ejemplos o unas fotos o unas imágenes indicando con un ejemplo gráfico, con un ejemplo fotográfico, el símbolo adecuado. Esa es la hoja 1, símbolos. La hoja número 2, repaso, es una herramienta que se crea para que el aprendiz SENA pueda realizar repasos de los diferentes símbolos. Hoja 2, repaso. La hoja 3, prueba, es una hoja donde, como su nombre lo indica, es la prueba que va a realizar cada uno de los aprendices, una prueba de autoevaluación y conocimiento de cómo y qué entiende en cada uno de los símbolos de electrónica. Finalmente tiene una cuarta hoja, 4 aprendices, que es una hoja de control que llevará al instructor en las diferentes fichas que va a realizar y de los diferentes aprendices asociados a determinada ficha de caracterización. Hoja 1, símbolos. Esta hoja se encarga de explicar de manera breve el significado de cada uno de los 104 símbolos que aparecen en este documento. Como el número realmente es un poco extenso, este archivo divide esos 104 símbolos en 11 grupos. Miremos 11 grupos que tienen como objeto en cada grupo aglutinar elementos o características similares del símbolo. Primer grupo creado se llama 1, generadores, se muestra acá. El segundo grupo es 2, resistencias. El tercer grupo es 3, inductancias. El cuarto grupo es 4, capacitancias. El quinto grupo es diodos, 5 diodos. El sexto grupo es 6 transistores. El séptimo grupo es 7 tiristores. El octavo grupo es 8 interruptores. El noveno grupo es 9 circuitos impresos. El décimo grupo 10 tubos electrónicos. Y el último grupo se denominó 11 otros, donde aglutina una miscelánea o una mezcla de diferentes símbolos utilizados en electrónica que difícilmente, o para no crear más grupos, se aglutina en un grupo que se denominó otros. En estos momentos, ahora se explicará realmente qué tiene
el contenido que tiene cada uno de los diferentes símbolos. Aparece un código creado para ese símbolo, aparece la imagen del símbolo, aparece el nombre del símbolo y aparece una definición que es como una explicación de qué función tiene en el campo de la electrónica el símbolo. Y al final aparece una imagen que es conocida por todos. Entonces, por ejemplo, en el grupo generadores tiene esa estructura completa, al igual en el grupo 2 resistencias, en el grupo 3 inductancias, en el grupo 4 capacitancias, en el grupo 5 ya cambia un poquito la estructura de la explicación, porque aparte de eso aparece una información complementaria que trata de explicar de otra manera o de manera gráfica la funcionalidad de cada uno de esos elementos. Se llama estructura interna, es decir, en este caso la estructura de este punto 5, diodos. Estructura interna, y aparecen algunas imágenes. Cuando el símbolo en electrónica tiene cuando ese elemento en electrónica tiene otro símbolo diferente que aparecen en datachips, en catálogos, entonces la imagen aparecerá en esta columna, la columna I. Mientras tanto, si no es usado otro símbolo similar, no aparece la imagen acá. Ejemplo de ello vemos en el grupo 6 transistores, donde para el caso particular, y no me quiero extender uno por uno en los símbolos, para el caso particular el diodo, el transistor IGBT, N de enriquecimiento, también en los catálogos, en los datachip o en los catálogos técnicos de ese elemento aparece un poco diferente. Entonces por ese caso, en ese momento se coloca el otro símbolo para que el aprendiz pueda entender que es el mismo elemento. Son casos puntuales, pero es importante indicar aquí que tiene otro símbolo muy similar o un poco diferente al inicialmente planteado en este documento. También, como decía, en algunos grupos aparecen imágenes de estructura interna del grupo para efectos de darle un contexto más claro a este símbolo y a su interpretación de funcionamiento o trabajo. Esta es la hoja símbolos. Repito, un total de 104 símbolos se explican brevemente en esta presentación. Hoja 2, repaso. Como se vio en la hoja anterior 1, símbolos, se estaba mostrando en ella los 104 símbolos que tienen este documento explicativo y pedagógico, pero para efectos de ser más práctica el aprendizaje de esta simbología, se crea esta hoja 2 repaso, que es dinámica y que es resumida en el sentido de que permite a cada uno de los aprendices mirar en detalle el símbolo que desea aprender. Se divide también, esa hoja ya no aparecen los 104 símbolos de uno por uno, sino vienen aparecidos los símbolos de manera por grupos, un símbolo por cada grupo. Por ejemplo, en el grupo generadores aparecerá esta fila de que me da el conocimiento o explica el funcionamiento de determinado símbolo en el grupo generadores.
¿Cómo se escoge qué símbolo se desea estudiar? Nuevamente, por ejemplo, se pica en la celda correspondiente a CODGEN, que es el código del subgrupo o grupo generadores, y se activa y se selecciona el elemento que se quiere estudiar. Por ejemplo, fuente de voltaje en corriente alterna, el símbolo es el que aparece a la izquierda, y aquí aparece la definición, y la fuente de voltaje en corriente alterna, ya sabemos todos, se puede encontrar en un toma corriente domiciliario o en un toma corriente industrial. Cualquier tipo de toma corriente es porque es una fuente de corriente alterna. Entonces, esta hoja 2 repaso nos permite repasar elemento por elemento de acuerdo a los grupos creados. Aquí están los grupos 2, resistencia, igual. En resistencia se pica y se escoge la resistencia que se quiere repasar y se estudia el elemento o el símbolo mejor. 3 inductancias, el grupo de inductancias, y aparecerá en el elemento con su respectiva descripción. El 4, capacitancias, igual, se escoge qué capacitancia se quiere repasar o estudiar. El 5, diodos, se escoge del abanico de diodos cuáles son los diodos que se quiere estudiar. En el caso del 6, grupo 6, transistores, como bien se explicó en el video anterior, existen informaciones complementarias, como por ejemplo un símbolo adicional, o como por ejemplo la estructura interna de ese transistor. Entonces, si en la hoja símbolos tienes información, en la hoja resumen aparecerá también la misma información. Igual se repasa y se revisa. Aquí aparecen los elementos, pone el nombre y la descripción de qué hace cada elemento. Igual 7 tiristores. En tiristores se escogieron apenas 4 elementos que son los más significativos para explicar. En interruptores igual tenemos la opción de mirar y estudiar uno por uno. Igual en circuitos integrados, 3 circuitos integrados nomás de un abanico. Recordemos que este es un curso de electrónica básica, no nos podemos profundizar mucho porque ya nos salimos del alcance de este curso. Décimo, a modo de histórico se explicarán algunos elementos utilizados de electrónica de tubos en vacío o tubos que se llama tubos en vacío, tubos en vacío. Y en el último caso tenemos el grupo otros, donde también mostrará, de acuerdo a la escogencia que tengamos, qué elemento o qué símbolo estamos estudiando. Este es el alcance de la hoja 2, repaso. Hoja 3, prueba. Esta hoja 3 prueba es una herramienta que se le da al aprendiz para que se autoevalúe en el conocimiento sobre simbología en electrónica. Importante indicar que esta hoja tiene unas ayudas que son avisos donde si el aprendiz por X o Y motivo no llena la información completa, no sigue los pasos completos, aparecerá esos avisos. Generalmente avisos de color fucsia, acá hay un aviso, acá otro aviso, acá otro aviso, acá otro aviso. Explicaré y acá hay otro aviso. Explicaré con detenimiento cómo es el uso de esta hoja. La prueba es una prueba aleatoria donde por cada grupo aparecerá una pregunta y 2 posibles respuestas que debe tomar el aprendiz a esa pregunta. Entonces son 11 símbolos, igualmente 11 grupos, y 11 por 2, 22 posibles respuestas. El detalle de la prueba aparecerá en la descripción de la misma. Iremos avanzando rápidamente a explicar cómo llenarla. Lo primero que hay que llenar es del 1 que dice 1, fecha de prueba. Se llena día, mes y año. Por ejemplo, 5 de abril
del 2021. En el momento en que se llena la prueba, aparece se quita el aviso del error que aparece. Punto 2. Llenar la ficha. Seleccione la ficha de caracterización, entonces se busca la ficha de caracterización, cuál es, y se selecciona. Si la ficha de caracterización, al llenar después el punto 3, que es el número de documento de identidad, que lo llenaremos por ejemplo para este caso, y este número de ficha con este número de documento no corresponde realmente al aprendiz y a la ficha, aparecerá un aviso donde la respuesta a la pregunta ¿está habilitado para realizar la prueba? Es una respuesta no, que lo que se recomienda es revisar nuevamente a ver si fue que se equivocó o qué fue lo que pasó. Ah, no, es que no era este documento sino este documento. Entonces ya aparecerá, cambiará el color del aviso y aparecerá el nombre completo del aprendiz previamente dado por el instructor en la hoja 4 aprendices. Después hay una acción adicional como a término de prueba para que la prueba sea más aleatoria, donde en el punto 4 el aprendiz selecciona del 1 al 20 qué grupo de preguntas de los 11 grupos o qué paquete de preguntas del 1 al 20 quiere responder. Responder al aprendiz escogerá del 1 al 20, que es aleatorio, y al cambiar el número automáticamente cambia el grupo de símbolos. Por ejemplo, miremos este grupo 14, aquí aparecen estos elementos o estos símbolos a responder, pero si cambio de 14 lo cambio por otro número diferente, por ejemplo 19, aparecen otros grupos diferentes de preguntas. Ojo, importante, que a cada pregunta hay que responder adecuadamente, es decir, hay que sentarse a mirar si este símbolo corresponde a esta respuesta 1 o a esta respuesta 2. Si no corresponde, entonces nuevamente se pica en la ventana auxiliar, la flecha de la parte inferior derecha, y se escoge la respuesta correcta. Si ya una vez respondido, se va al final del ejercicio. Vamos a suponer que estas respuestas sean correctas a las preguntas que se hacen. Si no se corrigen, por ejemplo, este elemento no es este, entonces vamos a mirar qué elemento es. Entonces se escoge un ejemplo, vamos a colocarle acá, este creo que es cuarzo, y el cuarzo tiene una definición donde dice cuarzo, vamos al cuarzo, dispositivo de entrada, circuito oscilador, correcto. Ya se respondió correctamente la pregunta, pero ¿cómo sé si la respuesta sea correcta? Él, hasta que no cumplamos con los diferentes pasos, no va a habilitar dar respuesta si fue equivocada o fue correcta a la pregunta planteada. ¿Cuáles son los pasos que faltan? Punto 6. Vamos con el punto 6, debemos responder el 6.1 que dice contestar con sí si se quiere ver los resultados parciales. Ojo que hay 3 opciones, sí, no y espacio. Hay que llenar la opción que dice sí. Y al final, un número de verificación que también lo crea automáticamente la hoja. El número de verificación debe colocarse el número que aparece en 6.2. Colocar en celda conocer resultados el número 829. Como se podrá observar, no está el 829, entonces hay que colocarle aquí el número 829. 829 automáticamente aparece acá que está todo ok y que en la parte inicial de la prueba, en la parte superior de la prueba, aparece el código de la prueba, que es este, que corresponde al señor José Arturo Bohemio Puro, con documento tal y con ficha tal, y aquí en esta parte, para efectos de imprimir la prueba, más adelante aparecerá el nombre del aprendiz. Como se podrá observar, el aprendiz ya contestó la prueba y automáticamente aparecerá qué respuestas correctas dio. Por ejemplo, en la respuesta de polaridad está correcta, el nombre, la definición de polaridad está equivocado,
y total de la respuesta correcta en este punto fue 1. Cuando aparecen equivocados, las respuestas aparecerán en fondo amarillo y letra en roja. Cuando la respuesta es correcta, aparecerá la leyenda correcta, pero no aparece con fondo amarillo. Rápidamente podrá el aprendiz darse cuenta si la respuesta fue correcta o la respuesta fue equivocada. Total de respuestas válidas 3, mínimo de respuestas para pasar son 16, no aprobó la prueba y aparece al final recomendación: observar los resultados parciales obtenidos, volver a realizar la prueba. Se repite nuevamente, este ejercicio es para que el aprendiz repase y sepa en qué tipo de conocimiento va en la prueba. Como indicaba hace un momento, aquí aparece el nombre del aprendiz de la prueba. Lo que se puede hacer cuando se imprima el documento en PDF y la prueba sea virtual, el aprendiz pueda enviar la información que aparecerá completa. Se grabará acá en el curso el prueba 1, formato PDF, y ya el archivo quedó creado y queda el documento físico o el documento digital de la prueba realizada. Se puede observar acá que respondió el aprendiz, cómo le fue y al final la recomendación de la prueba cualitativa. Este ha sido todo el video explicativo del archivo símbolos electrónica, archivo Excel. Esperando que haya sido bien explicativo este tutorial. Feliz día.